Bueno, y volvemos a conversar con una persona que ya pasó acá por el programa. Estamos hablando con Gabriel Schreiber. ¿Cómo va, Gabriel? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Muchas gracias por la invitación nuevamente, un placer. No, muchas gracias a vos por sumarte acá de nuevo a Plata. Y bueno, es un placer para nosotros volver a hablar con alguien que sigue el tema del transporte público, la infraestructura, sobre todo en la ciudad, en un año particular, porque bueno, es un año donde hay elecciones, donde las elecciones de la ciudad se nacionalizaron. No sé si vos coincidís que tomaron una importancia que no venía teniendo en otras elecciones. Muchas figuras de la política nacional bajaron, entre comillas, a dar esta pelea. Y empezamos a ver que en la campaña, charlamos en otros programas con Fede, en la campaña que eligió hacer Jorge Macri, actual jefe de gobierno, bueno, hace mucho hincapié en las supuestas obras o las supuestas eh, propuestas que estaría implementando esta gestión en materia de transporte público, ¿sí? Nosotros lo Sí. llamamos la no propuesta, ¿no? Porque hasta ahora lo que vimos son más renders que otra cosa, ¿no? ¿Qué ves vos de cómo encara esta nueva gestión el tema del transporte a cómo lo venía haciendo el PRO con la reta? Mira, primero déjame hacer una salvedad a algo que vos comentaste de se nacionalizó mucho la elección. Yo coincido, de hecho, me parece que gran parte de los candidatos que tenemos, por lo menos a legisladores, son gente que con todo respeto me parece que son gente que no conoce la ciudad de Buenos Aires. Yo hace poco charlaba con gente y decía, con colegas míos, politólogos, y decía, si tenemos que hablar de quiénes realmente deberían ser los candidatos a legislador porque conocen la ciudad, después uno puede estar o no de acuerdo con lo que plantean, pero Ujú. quienes realmente conocen la ciudad, deberíamos estar hablando de Larreta, de Santoro, de Marra y de Lula Levy, de Lucille Levy. Y en todo caso ahí podemos poner a Biasi también, que Biasi también fue candidata a jefa de gobierno, pero nada más. Explíqueme qué sentido tiene que el vocero presidencial, estando en un puesto muy importante, porque es el responsable de la comunicación gubernamental nacional, Ujú. baje o baje su precio, mejor dicho, su nivel para competir a ser legislador porteño. Yo con todo respeto a Manuel Adorni, Adorni no nació en Capital Federal, vamos a empezar por ahí. Adorni no nació en Capital Federal y por razones lógicas es vocero presidencial y una persona muy cercana al presidente se mueve en auto estatal o en auto o en todo caso si es su auto no se mueve en transporte público y no Claro, es decir que no, recorre no- la no ciudad de camina Buenos la Aires. ciudad y que está puesto ahí Claro, más que nada como una interna de el PRO y la Libertad Avanza, ¿no? tal Como, cual, los Penatos es lo mismo. Los Penatos, si bien ella nació en la ciudad de Buenos Aires, los Penatos es diputada nacional por provincia de Buenos Aires. Es más, los Penatos no se va a poder votar ni ella misma porque tiene domicilio en provincia de Buenos Aires. Es decir, que ella, siendo candidata del PRO en Capital Federal a de legisladora, no se va a poder votar. Entonces, si claro. nos ponemos a pensar esas cosas, uno dice, los verdaderos candidatos no son ni Adorni ni los Penato los que tendrían que estar batallando, sino en todo caso Santoro, Larreta, Marra, Lucille Levy y Biasi. Esos Bueno, igual deberían ser ojo que los Marra cinco. se comió, subió una foto del barrio de Retiro, con una foto de la Rodrigo Bueno. Medio que Sí, lo sin duda, pero trolearon yo eso. creo que, eso sin duda, ¿eh? Pero yo creo que forma parte de su estrategia. O sea, yo creo que Marra usa mucho esas técnicas que a uno Pues decir le que es dan. bait, pues decir que es Sí, bait. Marra sabe jugar mucho con el bait, Marra Sí. sabe jugar mucho con ese electorado de la Libertad Avanza y yo creo que Marra juega eso. Por eso te repito, uno está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que los candidatos pueden llegar a pensar, pero yo creo que a la larga quienes realmente conocen la ciudad y quienes realmente podría decir, y los cinco que realmente se merecen ser candidatos a legislador, son esos. Igual Claro. aclaro por las dudas, no coincido para nada
en lo No, que no, está piensa bien, es Ramiro Marra. Creo que igual se claro. sabe, pero bueno, por las dudas lo aclaro. Volviendo a la otra pregunta que vos me hiciste en Sí. cuestiones de transporte, yo coincido. No hay obras o grandes obras de transporte en la ciudad de Buenos Aires, es la realidad, y las que hay están mal planificadas y yo las llamo obras parche. Por Ujú. ejemplo, hoy por hoy se está haciendo un paso bajo nivel sobre la calle Federico García Lorca y las vías de la línea Sarmiento en el barrio Caballito. Caballito, que yo Ujú. lo llamo una obra parche. Porque los túneles y los pasos bajo nivel en el corredor oeste no solucionan nada. Una cosa es que vos me hables de túneles sobre las vías del Urquiza o túneles sobre las vías del San Martín y el San Martín hasta ahí nomás, porque tampoco creo que sea la solución, en donde no tenés una densidad tan grande, una densidad demográfica tan grande. En el caso del Sarmiento no es así. El Sarmiento es la segunda línea más utilizada de los ferrocarriles metropolitanos después del Roca, y el Roca en todo su trayecto en Capital Federal va en viaducto. El Sarmiento no. Entonces el Sarmiento, vos tenías que buscar una solución que fue propuesta incluso hace muchísimos años. Estamos hablando de un proyecto que te voy a comentar que tiene más de 50 años de pensamiento, que es la trinchera hoy existente entre Once y la calle Hidalgo continúa esta Liniers. Vos haciendo eso eliminás la totalidad de los pasos de los pasos a nivel, perdón, Sí, de la sí. ciudad de Buenos Aires. Todos, eliminás todos los pasos a nivel. No te queda ni uno solo. Si vos haces un viaducto, como propone la Reta, lo tenés que terminar antes de Villaluro, porque si no te chocas con la autopista Perito Moreno. Si vos haces pasos bajo Perdón, el nivel viaducto es como en el Mitre y en en el San Martín, Belgrano, ¿no? Como la no. estación de Belgrano que está por arriba, ¿no? Ah, sí, como la estación de Belgrano sé que está por arriba, sí, tal cual. Ok. Ese sería en Claro, eso viaducto. escuché que era la propuesta de Jorge Macri, como para decir, bueno, ya lo hicimos ahí, lo vamos a hacer acá. Y en No, paralelo estaba la de soterramiento, recuerdo hace un par de años, que eso quedó en la sí, nada. el soterramiento para mí es una de las grandes mentiras de los ferrocarriles argentinos. Es un proyecto pensado por Claudio y Mario Cirigliano, hermanos que formaban parte de Trenes de Buenos Aires, y ya sabemos cómo terminó Trenes de Buenos Aires, la Ujú, empresa la ex TVA, con TVA. la concesión, claro, tal cual, con la concesión del Sarmiento y el Mitre. El Sarmiento no dejaba de ser una estafa, no me refiero monetaria o a nivel de justicia, eso lo tiene que determinar la justicia. Me refiero más a una cuestión de que no era una solución. El soterramiento del Sarmiento estaba pensado únicamente para poder enterrar el tren a 20 metros de profundidad, eliminaba los servicios de larga distancia, eliminaba la posibilidad de que el día de mañana por las vías del Sarmiento se puedan utilizar servicios de trenes de carga, salvo que Mm, electrifiques absolutamente todos los trenes de carga, y difícilmente se quieran electrificar los trenes de carga por tercer riel, como tiene claro. hoy la línea Sarmiento. En general, muchos trenes de carga que se electrifican por catenario y pantógrafo. Pero volviendo un segundo a la ciudad, en palabras sencillas, yo creo que el PRO le tiene que hacer un monumento a Horacio Rodríguez Larreta. Porque A ver, ¿cómo es eso? hay algo muy interesante para ver. Larreta fue 8 años jefe de gabinete de Macri Sí. y 8 años jefe de gobierno él. Te diría que el 80-90% de las obras que hizo el PRO, estén bien o mal, fueron de Larreta y no tanto de Macri. Los primeros 4 años de Macri como jefe de gobierno, Macri se dedicó a intentar construir lazos con otros partidos políticos para que le aprueben cuestiones en la legislatura porteña, en una legislatura que estaba un poco frenada. Ujú. Estaba un poco frenada. ¿Quién se encargaba de la parte de obra pública y de políticas públicas? Su jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. Los segundos 4 años de Macri, Macri desde el año 2013 se la pasó yendo de acá para allá a nivel nacional para su campaña de presidente. ¿Quién gobernaba la ciudad de Buenos Aires? Horacio Rodríguez Larreta. Claro. Los primeros 4 años de Larreta se dedicó a la ciudad de Buenos Aires. Bien o mal, eso ya corresponde a cada uno sacar sus propias conclusiones.
Y Larreta hacía giras durante la semana, gobernaba Felipe Miguel en la ciudad, que era su jefe de gabinete, y los días de la semana, los días de la semana gobernaba Felipe Miguel en la ciudad de Buenos Aires y los fines de semana gobernaba Horacio Rodríguez Larreta. Y aún a pesar de estar afuera, gran parte de los proyectos de la ciudad no eran de Felipe Miguel, eran de Horacio Rodríguez Larreta. O en todo caso, Rodríguez Larreta seguía teniendo una injerencia más que importante dentro de la cuestión. No pasó así con Macri y se puede ver ahora. Jorge Macri lleva 2 años como jefe de gobierno y para muchos, me incluyo, es el peor jefe de gobierno de la historia. En 2 años el tipo quiere administrar la ciudad de Buenos Aires como un municipio. No podés administrar la ciudad de Buenos Aires como un municipio. Tiene otra densidad demográfica, otro presupuesto, otras prioridades. Y otras problemáticas, claro. El porteño, a pesar de la cercanía, no piensa como el de Vicente López. El porteño tampoco piensa como el de La Matanza, el porteño tampoco piensa como el de Avellaneda, el porteño tampoco piensa como el de San Isidro. Son prioridades diferentes. El que vive en Vicente López en general vive en una casa con otras prioridades, donde su prioridad es que le arreglen el asfalto de su cuadra y más o menos ya está. Sí, claro, bueno, y que tenga la posibilidad. Sí. Aparte agrego yo que ser jefe de gobierno no es solamente gobernar para los porteños y las porteñas, sino para todas las personas del área metropolitana que viven, que trabajan y transitan la ciudad todos los días, ¿no? Totalmente. Justo lo que vos estás mencionando me da pie para hablar, decir, bueno, ok, lo que el PRO muestra como bandera, como gestión de estos 16 años, de los 16 años en los que estuvo Larreta vinculado, bueno, son justamente obras que uno lo puede valorar más o menos, pero decir, bueno, están ahí. Puedo hablar de la línea H, puedo hablar del Metrobús, puedo hablar del Paseo del Bajo. Ahora, a nivel, en la etapa actual del PRO, ¿no? Con Jorge Macri, bueno, incluso el mismo Larreta hace este diagnóstico que comparten muchos de que, bueno, la ciudad está abandonada. O sea, yo vuelvo a la política por fuera del PRO, ¿por qué? Porque no se está haciendo nada, ¿no? Y lo que vemos, un poco para relacionarlo con lo que habíamos arrancado, de que esta campaña se está nacionalizando, es que justamente no se discuten problemas locales, sino que parecería ser que, bueno, la Libertad Avanza te dice hay que votarlo a Dorni para fortalecer a Milei. El peronismo te dice hay que votar a Santoro para aprovecharle y darle un golpe tanto a Milei como al PRO. Y el PRO te dice, bueno, tienen que votarnos a nosotros porque nosotros tenemos esta gestión que no es la de ellos en realidad, porque es la que vos decís, bueno, pertenece más a Larreta, ¿no? Ahora, yendo concretamente al tema del transporte público, bueno, nosotros empezamos a ver acá en la ciudad miles de afiches o videos en redes sociales de las supuestas obras que estaría pensando Jorge Macri, que parece que se acordó ahora, ¿no? Que tiene que tener algo para mostrar, porque bueno, vemos que la ciudad está realmente muy abandonada, sucia, no tiene una agenda propia, aparte creo del gobierno, porque me parece que se dedicó a copiar, a hacer la copia barata o cara de la agenda de la Libertad Avanza, porque dice, bueno, te rebajo impuestos, elimino el ABL para los jubilados de la mínima, ¿sí? Elimino algunos impuestos para algunos comercios. O sea, copia la agenda de la motosierra, pero no tiene una propuesta particular para esta jurisdicción. Y empezamos a ver, por ejemplo, que se anuncia la famosa línea F. ¿Qué tenés para comentar esta propuesta? Lo primero que tengo para decir es, el PRO quiere ser la Libertad Avanza y no es ni la UCD. Ah, ok. Vamos a plantearlo en esos Se la quedó marra. Claro, tal cual. O sea, el PRO quiere ser la Libertad Avanza, o los que quedaron del PRO quieren ser la Libertad Avanza, y la Libertad Avanza no es ni siquiera la UCD. Perdón, el PRO quiere ser la Libertad Avanza y el PRO no es ni la UCD. Entonces, si el PRO no puede ser ni la UCD, menos puede garantizar ser la Libertad Avanza. Tienen otra agenda. El porteño que votó al PRO muchas veces quiere algo bastante raro, pero es
que el Estado le solucione las cosas y al mismo tiempo achicar el Estado. O sea, quiere un Estado presente, pero al mismo tiempo que el Estado achique. Es raro, dentro de la cabeza de uno puede no entender, pero para la lógica del PRO, por lo menos para Rodríguez Larreta, durante 12 años se entendió esa lógica. Pero presente para qué cosas, para hacer qué cosas. Presente para obras, las cuales algunas pueden estar bien y otras pueden ser parche. Arreglarte las Ok, veredas, por ok, ejemplo. ¿Es una obra fundamental para la ciudad? No, es un parche. Pero al porteño le gusta. ok. ¿Por qué? Porque es una forma de mostrar que el Estado está sin la necesidad de decir, Hacer un subte. mirá cómo damos un subsidio acá o un plan acá y ese tipo de cuestiones, ¿no? Ok. Por eso yo difiero mucho, ahora me quiero meter en la línea F, pero por eso yo difiero mucho con la campaña de Guillermo Moreno cuando dice podemos peronizar la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires no es peronista. Yo entiendo esa obsesión que tiene el morenismo de querer peronizar la ciudad de Buenos Aires, pero la ciudad de Buenos Aires no es peronista. De hecho, el candidato del peronismo en la ciudad es un radical. Vamos a empezar por ese lado. Pasando a la Y él, línea él lo F, dice, él lo dice, que no lo vota porque es real. Por eso llegan al claro, coreano. por eso, sí, 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 Pero claro. igual Moreno viene bien. Escuchame, acaba de peronizar Estados Unidos. Bueno, eso es debatible. Pero volviendo al tema de la línea F, mira, la F, yo desde el momento en que se anunció y tan solo viendo el mapa que propusieron, sabía que es un parche. Acá tenemos el mapa. Es un parche, no se va a hacer, no la van a hacer. En teoría eh, es Brandsen a Plaza Italia, Barracas a Palermo. Barracas a Plaza Italia, no Mm. la van a hacer. Es la realidad. Yo ¿Por qué no la van a entiendo hacer? el entusiasmo. ¿Por qué no? Porque, mira, los estudios de suelo, para ponerte un ejemplo, y para que ya te des cuenta de por dónde viene la mano. Los estudios de suelo que se hicieron en la ciudad de Buenos Aires fijaban que la línea F tenía que ir en su trayecto en Barracas, en viaducto, por la autopista Frondizi. ¿Para qué? Para abaratar costos, para evitar problemas de suelo, para Mm. evitar que todo salga mucho más caro en cuestiones de construcción y al mismo tiempo para poder llegar no hasta Bransen, sino hasta California, un poco más al sur, llegando casi al Riachuelo. De hecho, es más, los mismos estudios preliminares que se hicieron durante la época de Rodríguez Larreta planteaban que la F tenía que tener una cochera en altura, en viaducto, pasando la calle California. Cuando ves el render de la ciudad, Sí. te dicen que la F se va a hacer por abajo de Montes de Oca. O sea que ni ellos respetan su propio estudio. El mismo O sea, vos estudio, decís que ese render que presentaron no es real en el sentido de que no está basado en un trabajo previo. Es más exactamente, algo publicitario. exactamente, no es real, o en todo caso, más que no ser real, no es viable. Claro, técnicamente no es Eso viable. no Mm. es viable, no es viable. Y aparte hay otra cuestión. La presentaron como una línea express, ¿te acordás? Hablaron Sí, de la línea F como una línea express, por ejemplo, con una estación Tucumán que al mismo tiempo conecte las dos Callaos, la B y la D. sí. Bueno, ahora yo me pregunto, yo banco la idea de la línea express. Para vos tener una línea express como la que proponen, necesitas determinados parámetros técnicos, ¿sí? Necesitas determinadas especificaciones técnicas y al mismo tiempo esa parte express tiene que estar en la parte que va paralela a la línea C. ¿A qué voy con esto? Yo te banco si la parte express la haces desde Constitución hasta Santa Fe y Callao, básicamente, ¿no? Porque tenés A ver, una, aclaremos un poco, porque no sé si muchos manejan qué sería una línea express. una línea express es mayores distancias entre estaciones Mm. con el objetivo de abaratar costos. Tenés una menor cantidad de estaciones en una línea que tendría que tener 15, 16 estaciones, Sí. como es la línea F, va a tener 8.
Y entiendo que es para descongestionar a otra línea, ¿no? Es para descomprimir a otra línea, Descomprimir, sí. claro, es para descomprimir la línea C y para hacer los viajes más rápidos. Mm, Ahora, eso mismo tendría sentido desde Constitución hasta Santa Fe y Callao, porque son los tramos en los cuales va paralelo a la línea C y también a la línea H. ¿Por qué en Barracas no va así y solamente tenemos una estación? Porque claro. Barracas es un barrio al que no llegaba el subte. Entonces, en ese caso, con una estación, no te alcanza. Barracas es un barrio en pleno crecimiento, a nivel inmobiliario, a nivel transporte público, a nivel cantidad de gente que se mueve por ahí, a nivel incluso turístico, a nivel comercial. Estando la Boca tan cerca, tener en ese caso una sola estación en Barracas no es viable. No es viable y vas a tener una congestión terrible, terrible. Y aparte yo te hablaba de parámetros técnicos. Si Sí, vas a otra línea de subte, la línea H, que es la última que se hizo, de hecho pasa en todas las líneas, salvo en la línea E que tiene formaciones de 5 coches, el resto de las líneas tiene formaciones de 6. Cuando se había pensado en la línea F como una línea express, se pensaba en formaciones de 8 coches y con lo que se conoce como gálibo ancho, es decir, un poco más anchos los coches, tipo como los trenes, que los trenes tipo tienen tren. un gálibo mucho más ancho y más importante que el que tiene un subte de la línea A o de la línea D, por ejemplo, ¿no? Ahora, cuando ves los primeros parámetros técnicos de los que habla el gobierno de la ciudad, ¿de qué te habla? Gálibo tranviario, tal cual la línea A, H, D, C, y al mismo tiempo formaciones de 6 coches, no de 8. Entonces, si seguís las mismas especificaciones técnicas, tanto para la F como para las otras líneas, ¿de qué te sirve hacer una línea express? Si vos seguís la idea de formaciones de 6 coches para la línea F, la estación Tucumán no tiene sentido entre las dos Callaos. Si vos me dijeras formaciones de 8 coches, formaciones que ocupan casi una cuadra, bueno, te lo entiendo. El que tiene que subir al principio sabe que combina con la D, el que sube al final sabe que combina con la B, viceversa en Ujú. caso de que vaya para lo de Constitución. Pero teniendo formaciones de 6 coches, no, va a tener que caminar fácil 350 metros de combinación, siendo algo parecido al nodo obelisco. Y la gente Claro, sí, sí. detesta combinar. La Sí, gente sí, sí, cuando sí. combina quiere combinar rápido. No quiere estar caminando y caminando y caminando. Sí, sí, tal cual. Claro, en el obelisco pasa que, por ejemplo, si vas con la A, te conviene ir hasta Plaza de Mayo y agarrar la D, Tal cual. porque en Catedral, porque es que Claro, preferiría hacer dos estaciones más para evitarse la combinación esa de claro, tantos tal metros. cual. Sí, sí, tal Ahora, cual. entonces, vos decís, bueno, la línea está mal planteada desde el trazo, desde el tipo de vagones, de coches que se quieren utilizar. Y además hay algo en cuanto que me llama la atención en cuanto a los plazos, ¿no? Que bueno, ellos están anunciando que en 2026 con este primer tramo, ¿sí? Sí. Ahora, ¿hay algún presupuesto? ¿Hay un crédito aprobado? Porque a mí me da la impresión de que, voy a decir algo medio feo, pero yo veía a un abuelito, un señor de edad avanzada en los afiches que dice viajar en el futuro, qué sé yo. Y claro, ponían el logo de la línea F y el abuelito ahí. Yo decía, bueno, este señor probablemente no la vea terminada esta hora porque por ahora hay un render y ni siquiera se sabe de dónde va a salir la plata para hacer esta obra, ¿no? Coincido con vos, el abuelo posiblemente no ve esa línea F. Es una triste realidad, pero es la única realidad frente a todo esto. La línea F hoy no tiene presupuesto, el presupuesto 2025 para la ciudad no contempla la construcción de la línea F, lo único que contemplaba es continuar con los estudios correspondientes. Claro. Entonces, si Y se tiene en cuenta todo eso, si se tiene en cuenta eso, la realidad es que
La línea F hoy no tiene ni una sola partida presupuestaria, ni un crédito aprobado. De hecho, yo no creo que la línea F necesite créditos. Yo creo que la ciudad tiene los fondos para poder afrontarla sola, esa línea F, pero yo no veo voluntad del gobierno de la ciudad. Yo veo un manotazo de abogado electoral. Es la Tal realidad. cual. Yo veo un manotazo de abogado electoral. Y aparte, no solamente por eso. Hay un tema que seguramente toquemos más adelante, que es el tema del Trambús, que es Sí, la otra justo te quería obra. introducir a eso. Acá Sí, vemos en este plano hablan de T1 y T2. ¿Qué sería sí. eso? Los trambuses, Trambús 1 y Trambús 2. Quiero Mm. detenerme un segundo en el punto en el que convergen en el sur, en Sí, Pompeya, Pompeya. ¿no? Ujú. Hay una obra que es más importante que la línea F, que es llevar la H a Pompeya. ¿Por qué? Porque hoy el Belgrano Sur, la línea Belgrano Sur, que termina ahí en Doctor Sáenz, en el Sí, barrio de Pompeya, se está extendiendo hasta Constitución. Y esa obra se va a terminar por parte del gobierno nacional en 2027. ¿Se tendría que haber terminado en la gestión anterior de Alberto Fernández? Sin duda, pero ya sabemos que los plazos en Argentina varían, ¿viste? Te dicen A y después termina siendo B. Es la realidad. Pero esa obra se va a terminar y el Belgrano Sur va a terminar en Constitución. Yo me pregunto, ¿no? Digo, ¿qué sería más viable o mejor, no solamente para los usuarios del Belgrano Sur, sino también para aquellos usuarios del Roca que vienen desde Lanús o desde Florencio Varela, así como también para los vecinos de Pompeya? Extender solo 800 metros la línea H a Sáenz, que te saldría aproximadamente entre unos 100 y 200 millones de dólares, porque los suelos ahí no son los mejores y te saldría más caro de lo normal, o gastarse 1.500 millones de dólares en una línea que recién va a estar terminada para 2031, rezándole en el plazo de 4 años, de entre 2027 y 2031, que no haya ningún cuello de botella en Constitución. Creo que la respuesta es lógica. sí, sí. Este es un gobierno de la ciudad que no sabe planificar. Es una gestión que no sabe planificar. Es una gestión que hace manotazos de ahogado. El Trambús, la T2, de por sí te voy comentando, dudo Sí. que se haga. Te lo voy diciendo desde ya, dudo que se haga. Perdón, estos trayectos programados coinciden con algún diseño de línea de subte o no? Sí, las ¿O tienen dos. Las dos. La T1 es un calco en su gran mayoría de lo que es la línea I del subte de Buenos Aires en la ley 670, que no sale desde ahí, sale desde Emilio Mitre en realidad. La línea I está más tirada para el lado de Parque Chacabuco y Chacabuco? Primera Junta, pero después, en vez de ir por Metrobús Juan B. Justo, va por Scalabrini Ortiz y terminaba en Plaza Italia. Entonces estamos hablando de toda la parte de Honorio Porredón, Acoite y demás, que casi que se choca con la línea I, que eso también es otro tema. Acoite sabemos lo que se congestiona todos los días de la semana, incluso los fines de semana. Explíqueme cómo van a hacer para meter 2 carriles exclusivos para trambuses. Claro. Es una realidad. Es imposible. Y la otra, la T2, es un proyecto de línea J, que es el día de mañana, cuando se necesite extender más hacia el oeste el subte y se necesiten conectar todos los puntos donde termina el subte de Buenos Aires, esa T2 está pensada como una línea J. Ojo, ni siquiera esta línea J está pensada en la 670, ¿eh? Es un ejemplo que te estoy dando, pero que ya se planificó y hay expertos que han hablado del tema, de una línea J paralela a una línea I, ¿no? Bien. Pero la Sí, sí, un T1, anillo más externo, claro, digamos. pero la T1 se superpone con la I. Entonces Claro. vos haciendo eso, estás directamente eliminando la I. ¿Qué es lo que te dice gente como por ejemplo Pablo Bereciartúa,
que es el ministro de Movilidad y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, que no se justifica hacer la línea I por una cuestión de que vos hoy no tenés demográficamente la cantidad de personas necesarias como para decir vale la pena construir un subte. Primero, esos estudios son de antes de la pandemia, cuando la ciudad era céntrica. Claro. Hoy no pasa eso. Eso por un Ujú. lado. Por otro lado, en caso de que efectivamente vamos a suponer que esto sea verdad, bueno, no hace falta hacerla entera. Se puede hacer un pequeño tramo primero entre Primera Junta y Plaza Italia. Si vemos que se llena, la extendemos hasta Emilio Mitre en Parque Chacabuco. Si Sí. vemos que se llena más, la extendemos hasta, o si vemos que la demanda es necesaria o lo pide, se puede extender incluso para el norte, para Barrancas de Belgrano o para el lado Mm. de Aeroparque. Eso ya es a definir. Yo no soy tan partidario de que haya un subte Aeroparque. Yo prefiero que exista un Premetro 2, ¿no? Como alimentador de una línea F, de una futura línea F que salga desde Ciudad Universitaria pasando por Aeroparque hasta Plaza Italia. Pero eso es un proyecto mío. Ahora, volviendo a lo anterior, Bereciartúa dice eso, pero no hace falta hacerla ahí en su totalidad. Así como, ojo, tampoco hace falta hacer la F en su totalidad para un primer tramo. De hecho, si a mí me preguntan, yo no empezaría en Bransen, yo empezaría en Constitución y yo lo llevaría desde Constitución hasta Corrientes y Callao. Mm. Después se extiende. Claro, pero aparte ese es un argumento que no cierra porque vos podés decir, bueno, no tendría mucha demanda, está bien, pero eso es pensar de manera reactiva. O sea, vos podés generar la demanda desarrollando una infraestructura nueva. Obviamente, si vos creás una línea en una zona que no hay subte o que no hay buen transporte, y también estás impulsando la erradicación de comercios, de desarrollos inmobiliarios ahí, porque va a tener otra conectividad, es justamente al revés, ¿no? No solamente eso, Pablo, se contradice con la misma gestión del PRO. ¿Cuál fue uno de los barrios que más se levantó con la gestión del PRO? Parque Patricios. ¿Por qué? Porque Mm. empezaron a mudar muchas oficinas gubernamentales, se Distrito construyó, tecnológico, claro, el todo. distrito tecnológico, se construyó Uspallata, mucha de la Mm. movida nocturna del sur de la ciudad, si no está en Boedo, está en Parque Patricios, en la zona de Parque Patricios, quienes vienen desde Constitución. En Parque Patricios últimamente hay mucha movida de noche principalmente, y el Mm. subte le dio vida a Parque Patricios. Sí, sí, sí. Entonces, vos haciendo subte le das vida al barrio, le das conectividad. Te voy a poner un ejemplo de incluso cómo esto impacta en la vida de la gente y en la propiedad privada de la gente, comparándolo con lo que yo te conté, la obra parche de la Ciudad de Buenos Aires para mí, que es el Sí. paso bajo nivel que están haciendo en la calle García Lorca. Cuando vos haces un túnel, como ese que están haciendo sobre la calle García Lorca, una persona que compró un departamento en la Torre 2 Plaza pegado a Ferro, baja su valor de la propiedad. En cambio, si se hiciera una trinchera o si se extendiera el subte, si se hiciera la línea I, que tiene que pasar por Ferro, sube el valor de su propiedad. Cuando se hace subte, o se hace una trinchera, o se hace un viaducto, cosas que generen más espacio público y mayor lugar de entretenimiento para la gente, Sí. sube el valor de la propiedad y sube el valor comercial del barrio. Pasos bajo niveles como estos, lo que te hacen no es subir, te lo bajan. Esa es la realidad, te lo bajan. Pasos como estos te bajan el valor de la propiedad, te bajan el valor de Caballito. Es más, hoy García Lorca, si sacás a los coches que están estacionados, tiene Mm. capacidad de 4 carriles. 4 carriles. Haciendo ese paso bajo nivel, le queda uno. Claro. Uno para circulación y 2 de convivencia.
sea, 2 para estacionar en los costados o para circular por los costados, que en realidad son carriles de convivencia, por ende no se va a poder estacionar ahí, y te queda un solo carril para poder circular. Van a pensar, pero eliminás la barrera, ya está, van a poder pasar la mayor cantidad de autos existente. Mentira, mentira. Hay estudios que dicen que por ese paso bajo nivel van a poder pasar en hora pico 500, entre 400 y 500 autos por hora. ¿Sabes cuántos pasan hoy? En hora ¿Cuántos? pico, 5 de la tarde, cuando las familias tienen que buscar a sus nenes en el De colegio de colegio. Ferro. Ujú. Claro, en el colegio de Ferro, arriba de 600. Ah, bueno. Peor. Entonces ya es un paso bajo nivel, ya es un túnel que los mismos estudios te dicen no va a funcionar. No va a funcionar. Es la realidad. No va a funcionar. Bueno, otra de las incoherencias entonces de las propuestas para transporte acá de la gestión. Bueno, Totalmente. ya nos pasamos de tiempo. Me hubiese gustado también hablar del anillo peatonal este que quieren hacer ahí por River. Pero Imposible bueno, que lo hagan. Te lo puedo decir como hincha de River y te lo puedo decir como, dale, me como, interesan como las dos. porteño. Me interesan las Perfecto. dos. En pocas líneas. ¿Qué Mira, opinas? en pocas líneas, es absurdo, es insólito. La realidad es que es una obra que sale muchísima plata porque estamos hablando de que River y Aeroparque y toda esa zona, muchas de esas zonas son terrenos ganados al río, es decir, toda obra que quieras hacer ahí te sale el doble porque Mm. tenés que perforar muy bien los suelos, tenés agua debajo, tenés napas. No sabemos si las napas, las obras con respecto a las napas están en buen estado o no, hay que revisar eso también. Los caños de desagüe de AISA hacia el Río de la Plata o incluso de potabilización del agua desde el Río de la Plata. Entonces estamos hablando de muchas cuestiones, muchísimas cuestiones que hacen que una obra como estas sea muy difícil. Mira, Pablo, resumido en cortas palabras, el problema del PRO es que piensa la ciudad vehiculocéntrica. Piensa la ciudad desde el auto. Mm. Y el auto es un buen medio de transporte para salir a pasear. Y si vivís en provincia, es un gran medio de transporte. Si vivís en capital, es absurdo. Yo teniendo la posibilidad de comprarme un auto, decido no comprarme un auto, viajar en transporte público. Si quiero tomarme un auto, me tomo un taxi o una aplicación. Pero la realidad es que moverse en auto por la ciudad, salvo que sea por una cuestión de trabajo, por placer, no vale la pena. Teniendo Sí, subte, sí, teniendo totalmente. colectivos y teniendo tren, no tiene ningún tipo de sentido. La política del PRO no mejora el transporte público, mejora solamente la capacidad vehicular para poder fluir. El problema es que la gente un día de mañana va a tener tanta cantidad de autos que la gente no va a poder movilizarse por la ciudad por la cantidad de vehículos que tenés. Y ahí es cuando el tren, el colectivo y principalmente el subte entran en juego. Bueno, bueno, clarísimo charlar con vos, Gabriel. Te agradecemos mucho que te hayas sumado de nuevo. Invitamos a todos los seguidores a que lo sigan a Gabriel en redes, tanto en TikTok como Instagram, como X. Y bueno, seguramente esto da para seguir charlando. No queríamos hacerlo una nota tan larga, pero seguramente volvamos a charlar más adelante, si vos estás de acuerdo. Dale, sí, obvio, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Un No, saludo. por favor. Nos vemos.